Esta reunión está siendo grabada. Vámonos. Vámonos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Eso va a depender de a qué hora revisa usted este bonito podcast, que de bonito no tiene mucho y de podcast tampoco. Pero ya en serio me da mucho gusto que nos acompañen porque, pues, mi querido Rogelio, esto es, pues, ¿cuándo tuvimos el último? Híjole, 2020. sí, el año pasado. El último podcast de Asymmetrics fue el 2020 porque el 2021 ha sido una sucesión de chingaderas para este equipo. El COVID nos ha traído a todos un poquito amolados, pero bueno, ya nos pusimos de acuerdo Rogelio y un servidor y decidimos aventarnos en caliente una pequeña plática. Una capsulita. Una capsulita, ¿por qué no? Algo leve, algo digerible. Algo que, y de una vez se los digo, tranquilos, esto no va a ser una plática de una hora, no tenemos que beber, yo lo muestro públicamente, lo que tengo aquí es un suerito, no hay alcohol, así que pues, si no hay alcohol, pues como que no da para más. Si no hay alcohol, no es Pero, drug compliance, recuérdenlo. no, ya va a haber drunk compliance otra vez, ya lo tenemos agendado para la próxima Sí. semana. Pero Rogelio y yo decidimos tener una conversación muy práctica respecto de un tema que surgió durante la semana pasada. Eh, Rogelio, tú recordarás que te comencé a hacer varias preguntas respecto de algunas iniciativas que están siendo muy cacareadas por un lado y por otras que aunque en silencio, pero pues son muy importantes para poder definir el futuro político de no pocos actores de la actual administración. Y tú te aventaste una respuesta que me pareció bárbara respecto de la famosa agenda prioritaria, ¿no? La agenda prioritaria, los temas prioritarios del señor presidente, me dijiste, pues no camina. Y no solo no camina, sino chance es hasta ilegal. Entonces, amigos, hemos decidido, Rogelio, su servidor, platicar un poquito de esto porque creo que puede arrojar mucha luz. ¿Qué puede y qué no puede llegar a ser discutido y, en su caso, aprobado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para el segundo y último, Dios bendito, el segundo y último tramo de esta presidencia? Y permíteme poner como punto de partida, mi querido Rogelio, justo lo que ya dijimos, ¿no? Oye, la ley antilavado, ¿qué hubo? Bueno, había dos modificaciones, se hablaba de dos modificaciones para la ley antilavado. A una le querían poner pomposamente la ley Nieto, que fue la que sí fue aprobada. Algunas modificaciones fueron aprobadas, la verdad, una cuestión de estética meramente. El segundo paquete de reformas, que era el que iba a transformar o a buscar transformar a la UIF en una super UIF, en un primer respondiente, como le gusta llamarla, o concebirla a Santiago Nieto, esa que hubo, esa se va a poder llevar a cabo, va a poder, y para que la audiencia lo tenga más o menos claro, iba a lograr muchas cosas, iba a tomar el control la UIF técnicamente de las funciones que al día de hoy todavía tiene el SAT en materia de ley antilavado, iba a coordinar ya de facto a las unidades de inteligencia patrimonial y Estatales. económicas y entre otras tantas funciones. Y sí, eso le iba a dar tal vez a Santiago Nieto la posibilidad de tener entre manos a una super UIF que no es que fuera a competir con la Fiscalía General de la República, porque ahí no hay pleito, ¿verdad? Para nada, ninguno. No es que fuera a competir con la Fiscalía, pero sí iba a tener un equivalente, pues, pues, a una microsecretaría. Entonces, Rogelio, ¿qué onda? ¿Va o no va a haber espacio para que se discuta este proyecto de ley antilavado, de modificaciones a la ley antilavado? Como diríamos por allá del 2018, ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Justo ese es el tema, o sea, lo últimas notas que se tienen, noticias que se tienen sobre esa iniciativa fue un proyecto de dictamen dos proyectos de dictámenes, el último estuvo circulando por todos los chats, tanto de contadores como abogados, como personas
cercanas a la materia de PLD, y ese era un proyecto de dictamen que se estaba trabajando en la Comisión de Justicia, justamente para poder hacer todos los cambios y donde el espacio de hacerle alguna modificación a las propuestas inicialmente planteadas por el doctor Santiago Nieto, pues era sumamente bajo. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que la agenda o los temas políticos empezaron a dominar los temas técnicos y, como muchas otras cosas, se mantuvo descansando en el sueño de los justos, guardando polvo en lo que pasaban las elecciones, para no enrarecer más este clima. Recordemos que por el tema electoral hay muchos otros temas de carácter técnico que, por tener sus matices y que porque puedan ser interpretados de una manera quizá desfavorable al actual gobierno, pues se prefieren mantener en calma hasta pasando las elecciones. Muy bien, ya pasaron las elecciones. ¿En qué momento va a haber un repunte o en qué momento se va a retomar esto? A mí me parece que va a ser difícil que se retome. Sigue pendiente por el pulso y el sondeo que yo he tenido con otros asesores y con otras personas que están involucradas en saber hacia dónde va este proyecto, es que se mantiene todavía esta pequeña rencilla, este secreto a voces entre Santiago Nieto y el doctor Alejandro Hertz para saber a quién le corresponde qué. Y el poder tener una super WIF, pues en cierta medida, como tú lo mencionabas al inicio, un poco en broma, un poco en serio, pues eso va en detrimento hasta cierto grado de cuál es la función que ha tenido el fiscal Alejandro Hertz. Recordemos las declaraciones que han hecho públicas, tanto de un lado como de otro, respecto a la actuación que cada quien tiene. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que va a ser muy difícil que pueda progresar mientras no haya un hilo conductor o una directriz de alguien que pueda poner fin a esa diatriba, ¿no? Y yo creo que eso tendría que venir por parte del presidente de la República en el modelo en el que hemos estado viendo cómo se ejerce el poder en este sexenio. Oye, pero entonces, bueno, ley antilavado, modificaciones a la ley antilavado, no las ves, no está el escenario como para que estas sean discutidas, no aprobadas, meramente discutidas. Sí, a mí me parece que el escenario es poco probable, o sea, en algún momento no dudo que se pueda convocar una reunión de la comisión o se trate de sacar adelante o se haga como nosotros lo vimos y lo discutimos en ocasiones pasadas en Asimetrix, lo que sucedió con la ley de Banco de México, ¿no? Que es un tema que de la noche a la mañana aprendió y de la noche a la mañana se aprobó, pero eso Oye, siempre va pero con... porque hay legisladores, Exacto, a amigo, eso iba. que cómo lucran. Oye, ¿cuál es, perdóname, tema paralelo, cuál es la definición más clavada de corrupción? El uso de una posición de poder para un beneficio personal. Me la sé de memoria. Exacto. Pues qué hubo, soy senador y empiezo a meter iniciativas que generan únicamente ruido, malestar, impactan. ¿No es corrupción, mi querido amigo? ¿No Bajo estoy abusando de una posición de privilegio? Bajo la tipología que está señalando, sí, claro, por supuesto. Bajo la definición jurídica que tenemos, pues tendríamos que ver qué tan grave es la falta administrativa o si llega bajo la configuración o no. Pero No se usted falla. si partimos de una tipología sociológica de corrupción, a mí me parece que sí. No, digo, porque si nos vamos al Código Penal, Ajá, regresamos a nuestra discusión de siempre. ¿Qué sí, chingados es el delito de corrupción? Yo sigo, mira, bueno, no anda por aquí, pero con todo y mi título de maestro en anticorrupción, te puedo decir que sigo sin entender dónde chingados está la definición del delito de corrupción en el Código Penal. Pero si nos vamos a un debate normalito, pues yo me reitero, algunos diputados y algunos senadores, sobre todo senadores, saludos, senador Armenta, eh, utilizan su posición para, ¿qué? Porque te ríes, Rogelio. No no, sé, por es cosa nada, no, seria, es estoy cosa pensando en seria. la siguiente reunión de la Comisión de Hacienda, nada más. Saludos, senador Armenta, usted la trae. Pues están utilizando el puesto para plantear ahí muchas iniciativas. Por eso me llama tanto la atención que tú estés tan cierto de que por lo menos esta iniciativa, que pertenece técnicamente a uno de los funcionarios estrella de esta administración, pues
pues no vaya a caminar. Y sobre todo, mi querido Rogelio, porque al amparo del despido de la Robespierre, Ajá. de la Robespierre mexicana, del despido de Irma Heréndira, pues ¿quién carajos queda como paladín anticorrupción en México? El nuevo secretario de la Función Pública, pues perdóname, pero yo no lo veo haciendo nada. Entonces, sí veo a Santiago Nieto ocupando ese vacío que dejó Irma, pero eso teniendo más poder, y tener más poder significa tener más funciones o funciones más claras o poder brincarse ya este tema que tanto le molesta, de no poder ser un primer respondiente. Pero bueno, Claro, ya a está mí bien, nada está más bien. permíteme matizar, Sí. yo no estoy 100% seguro, ¿no? Si supiéramos qué va a pasar en el futuro, pues ya no estaría como don Ricardo Salinas Pliego especulando sobre el Bitcoin, pero no es así. Entonces, a mí me parece, por cierto, pues, tip, ¿no? Para allá iremos en algún momento. A mí me parece que el escenario da como para decir es poco probable, pero siempre va a haber un imponderable y los imponderables es esto que hemos comentado, qué sucede cuando llega un apoyo, llega en la línea de decir esto sale porque sale y sale ahorita o sale en pasado mañana. Y hemos visto ese tipo de bolas bajas, o sea, no te escuché, perdón. No se oye. Bueno, en lo que Salvador se cambia los... Ya, el ¿Ya? audífono falló. Ok. Esa orden sería la del señor presidente. Claro, esa podría ser o podría ser de algún otro jugador. Aquí también entra el otro elemento, ¿no? El otro elemento es, al final del día, la UIF depende de la Secretaría de Hacienda y tiene que haber un cambio en la ¿Todavía? Secretaría de Hacienda. ¿Todavía? No, pues sí, mientras no modifiquen la ley, sí. No, pues ya aparte del nuevo secretario pensamos que le iba a pedir tener control sobre el SAT y la UIF, pero por lo que podemos ver, no. Van a seguir trabajando de Exactamente. manera autónoma. Y lo lógico sería, y por eso lo digo, no está mal, de verdad no estaría mal, que se analizara esta iniciativa para modificar no solo a la ley antilavado, sino también ya para empezar, eso es un debate también muy sabroso sobre la autonomía de la UIF. Ya, déjenla trabajar solita, ya denle, pónganla al mismo nivel que el SAT, por lo menos. Por lo menos. Pero bueno, ese es otro debate. Oye, Rogelio, pero entonces a partir de ahí viene el problema de problemas. En este momento, el presidente ya dijo, mi agenda prioritaria es esta. Así es. Pero tú me decías que esa agenda prioritaria es ilegal. Ahí Bueno, vamos a una entrar en... discusión, Sí, es sí, una sí. discusión meramente académica. Vamos a entrar en detalle. Hay temas que son prioritarios para el señor presidente y los manifiesta cada mañana en la conferencia matutina y señala por dónde va, hacia dónde va la idea, ¿no? Señala una ruta de acción. Entre esos temas que ha señalado, pues ha señalado el decir, a mí me interesa para la última mitad de mi sexenio el tema de la reforma política electoral, en donde deslizó esta idea de qué es lo que va a pasar con los plurinominales, el tema de una reforma administrativa para ver qué pasa con algunos órganos constitucionales autónomos o no, si se acotan, el tema de seguridad pública y regresar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y eso se tiene que tomar con una pizca de sal, con la coyuntura que es propia de cada inicio de periodo legislativo. ¿A qué me refiero? Al paquete económico. Eso es independiente de si el presidente lo considera dentro de sus prioritarios o no. El paquete económico tiene que salir en los tiempos que están establecidos dentro de la Constitución. Ese no tiene ciencia. Por supuesto, y como tú muy bien sabes, la discusión del paquete económico roba muchísimo reflector y roba muchísimo espacio a cualquier otra discusión. Y también porque los usos y costumbres en el legislativo es que se van hasta el último segundo del último minuto, del último día, para la Así es. aprobación. Así es. Entonces, aquí estaríamos hablando de entrada un paquete económico redactado y elaborado por el nuevo secretario de Hacienda, que aún no es secretario de Hacienda porque todavía no está confirmado por parte de la Cámara de Diputados, pero que ya lo está confeccionando, dicho por Arturo Herrera cuando se hizo el cambio. Pero bueno, independientemente de eso,
lo que te va a dejar el espacio de margen de maniobra que te deja es muy acotado. Y si a eso, ¿por qué decía yo que a mí no me parece que sea legítimo, que sea del todo legal? De Porque entrada, no se apega no se apega a lo institucional, a lo exactamente, usual. de entrada por un tema teórico básico de división de poderes. El presidente podrá decir eso, pero el poder legislativo es un poder aparte. No solamente es un poder aparte, es un poder aparte que tiene sus propias reglas y dentro de su propia normatividad señala cómo se construye la agenda legislativa del poder legislativo. Entonces, de entrada, pues es una de estas intromisiones extraconstitucionales o metaconstitucionales del presidente diciendo estos son los temas que a mí me interesan y tomando una posición en donde los legisladores no son dueños de su voto ni de su opinión, sino que pareciera que están a disposición de la agenda que el señor presidente marque. Lo que, Incumpliendo el precepto de representación. así es. Paréntesis, y que espero que no me tachen de malinchista, es una de las expresiones que a mí me encantan de los legisladores gringos. Ellos siempre dicen, mis representantes. Claro, el Mis constituency. a mí Sí, me encanta que siempre se refieren a las personas que los pusieron en esas posiciones. Quiero pensar, y ahorita ya tuvimos nuestro primer ejemplo, quiero pensar que esto también se debe a la maravilla de la reelección, que no es otra cosa sino un proceso de accountability, que es otra palabrita que me fascina, ¿no? Y ahí saludos, ex legislador Javier Hidalgo, saludos, ¿qué? Pablo Gómez, Pablo Gómez, y toda esta banda. Sergio Meyer. Sergio. Y fíjate, y Sergio, déjale, mando un mensajito a Sergio. No, Sergio, qué bien me cayó al final, que se le puso al brinco a Vicente Serrano. a los porristas del régimen. Pero bueno. Y del otro lado del espectro, porque hay que decirlo para equilibrar la balanza, Gerardo Fernández Noroña, reelecto por el pueblo de Iztapalapa en apego a lo que ellos consideran que es un digno representante. Eso es lo correcto. Exactamente, ¿no? Entonces, tú me dices, el presidente ya les está diciendo qué hacer y ante quien están rindiendo cuentas los legisladores, no es ante ti, ante un servidor, ante las personas que nos están escuchando, sino ante un hombre que detenta el poder máximo. Así es. Pues claramente allí está roto el pacto constitucional. Sí, y porque si tú lo ves en cómo está estructurado dentro del marco jurídico del Congreso, pues el marco jurídico del Congreso parte de una idea esencial a la política y yo creo que a la práctica parlamentaria, el acuerdo, la posibilidad de llegar a construir consensos a partir de las diferencias y de poder encontrarnos en el justo medio, ¿no? Que en posiciones encontradas hay que buscar puntos en común, vasos comunicantes, en qué sí podemos avanzar, hay que centrarnos en las coincidencias, no en las diferencias, y eso está plasmado en la ley orgánica para poder construir esto que se llama agenda legislativa, donde dicho sea de paso, la agenda legislativa es nueva cada año legislativo, es decir, dentro de una legislatura que son 3 años, vas a tener la construcción de 3 agendas legislativas distintas. Esto permite que lo que no se desahogó en una primera ronda, por así decirlo, en un primer ruta de Monopoly, pues se desahoga en la siguiente. O también permite la flexibilidad de cuáles son los asuntos que por coyuntura política le interesan a cada partido político. Y parte de la idea de que esta agenda legislativa se va a construir a partir de los grupos parlamentarios. Ojo, esto no es nuevo, o sea, en 2018, en octubre de 2018, se publicó la primera agenda legislativa o el primer programa legislativo para el Senado de la República y donde habían temas en común, ¿no? Y los temas en común que se desahogaron. Reforma educativa, lo que pasó con extinción de dominio, lo que pasó con la reforma fiscal. Esos son los temas que se tienen en común. Yo por eso considero que las declaraciones del presidente de cuál es mi agenda prioritaria, pues es la agenda prioritaria de Presidencia de la República que tendrá el derecho constitucional de iniciar leyes y de establecer en dado caso aquellas leyes en iniciativa que sean de iniciativa preferente. Pero tanto como marcar estos son los únicos temas que me interesa sacar, me parece equivocado. Oye, Rogelio, a ver,
órganos autónomos, técnicamente el INE, Guardia Nacional y la Red Eléctrica Nacional, ¿no? Son los temas. Sí. A ver, INE. Yo creo que esa INE es e una INAI. batalla más. Ahí, si me permites, Sí, órganos metería. autónomos. Sí. Sí, son órganos autónomos, pero yo me quiero referir, por ejemplo, en lo particular al INE. Esa sí ya me parece una batalla más que perdida para el presidente, sobre todo después del escándalo del fin de semana pasado, cuando la periodista, mi querida Penilei Ramírez, publicó en Reforma que había un oficio de solicitud de información por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de las cuentas bancarias de el consejero Ciro Murayama. Ciro Murayama por unas transacciones inmobiliarias básicas, elementales de hace muchos años, ¿no? Y cómo intentaron salir de la bronca desmintiéndola y diciendo que no existía, pero que ya se canceló el oficio y que generó tantas muestras de odio, por un lado, de rechazo, por un lado, de todas estas granjas de bots y de los porristas del régimen, pero también, por otro lado, cuántas muestras tan poco usuales de ser tan abiertas a favor del consejero Ciro, como el mismísimo consejero Lorenzo Córdoba, ¿no? Poniendo un tuit, consejero, estamos contigo, ¿no? Entonces, no sé tú cómo ves ahí, poniendo como ejemplo para lo de los órganos autónomos, yo creo que la discusión para el INE está más que tronada. A mí es relevante lo que estás diciendo y creo que de entrada se une con la pregunta con la que iniciamos sobre las reformas a la LFP-ORPI, a la ley antilavado, y darle mayor fuerza a la UIF. En este contexto político en donde a la UIF se le ha achacado por parte de la prensa el ser un instrumento de persecución política, necesariamente eso tiene que permear en el ánimo de los legisladores de oposición para decir, no vamos a estar de acuerdo en darle mayores atribuciones a una unidad que está siendo utilizada de esta manera si no establecemos contrapesos legislativos o legales suficientes como para poderla contener. De otra manera, para responder lo que me preguntas, a mí me parece que sí es perdida la batalla respecto del INE, en el sentido de, primero, los resultados del 6 de junio. Había una narrativa que a mí no me gustaba, tratando de deslegitimar lo que hace el Instituto Nacional Electoral y lo que hacen todos los ciudadanos que participan como funcionarios de casilla. Yo creo que eso está más que salvado. En la retórica que decía, bien se pueden organizar las elecciones desde la Secretaría de Gobernación, creo que por la misma evolución histórica que ha tenido el país es algo a lo que no quieres regresar. Es algo, saludos, señor Bartlett. Exacto. Es algo que no quieres regresar porque en el ideario... Sabemos de lo que eran capaces. Sí, claro, es una decisión política fundamental. O sea, dentro de las decisiones políticas fundamentales en México está separar la iglesia del Estado y quitarle el control de las elecciones al presidente y quitarle el control del dinero. Por eso también Banco de México es uno de los organismos constitucionales autónomos que serían de los que menos probable estaría el poder cooptar, ¿no? O el poder tomar o el poder disminuirlos. Bueno, ahí nada más para estar claros tú y yo, a pesar de que son órganos autónomos, no tienen el mismo código postal. A pesar de que ya dije que la batalla para modificar toda la estructura jurídica del INE y llevársela, por poner un ejemplo, llevársela a la gobernación, está perdida, pero tiene un cachito de posibilidad si la ponemos a discutir contra modificar la ley de Banco de México. Ah, claro, sí, si te pones en un porque desde celebrity el exterior, deathmatch, un vis-a-vis, sí. Un celebrity deathmatch, perdóname, pero del exterior te van a decir, a ver, mi chavo, no vas a tocar a tu banco central o se te acaban las líneas de crédito, punto, fin de la discusión. Y que luego, y eso nos puede llevar todavía a otro debate, sí, pues ahora me voy a salir de tu sistemita y voy a también a tener bitcoins, que eso es una plática para la próxima semana. Bukele. Lo dejamos, ¿no? ¡Bukele! Pero sí, si nos vamos órgano autónomo contra órgano autónomo. Digo si me permiten la alegoría tan burda,
digamos que es una camada de órganos autónomos, unos perritos, ¿no? Hay perritos que son más fuertes y perritos que son más débiles. Yo voy a poner unos que son más bonitos que, que los Exacto, otros, ¿no? o sea, si te pones a ver el perrito más débil de la camada, híjole, pues yo creo que, y perdón para todos mis amigos que trabajan ahí, estaríamos pensando en el IFT, ¿no? O estarías pensando en el Coneval, no sé, o sea, en aquellos órganos en donde dices, ¿qué pasa si lo quito? ¿Qué pasa si le resto su Porque autonomía? la gente no sabe. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, No saben qué con el de es. evaluación de la educación? Se lo echaron. ¿Y quién lo extraña? ¿Quién se escandalizó? Nadie, pero la gente no lo conoce. Pero la gente sí conoce al INE. Fíjate, esto nos da para otro tema, la importancia de la reputación. Oye, tú eres un fregonazo, pero sí, pero nadie sabe lo que haces. ¿De qué sirves? ¿Existes? Es como diría, citando a ese gran pensador Bart Simpson, si un árbol cae en medio del bosque, ¿alguien lo escucha? ¿Escucha cómo cae? Y así pasó. Ese árbol Ahí te la cayó dejo. y no había nadie en el bosque y nadie lo escuchó No, no caer. hubo quien estuviera ahí para oírlo, pero bueno. Bueno, ok. Guardia Nacional, ¿qué hubo? Yo digo que, híjole, tampoco está lo que veo ocurriendo. Guardia Nacional es un periplo de decir, bajo un mando civil 30 planas. Yo le iba a poner como, ¿qué? ¿Ya nos vamos a perder el asco o qué? a decir, considero que debería de estar bajo las órdenes de Sedena. Es impresionante que digan que este tema se tiene que poner sobre la mesa cuando la Corte ni siquiera se ha pronunciado respecto de la constitucionalidad de que la Guardia Nacional realice labores de seguridad pública y si se cumplen o no se cumplen los estándares constitucionales y los estándares americanos de protección de derechos humanos al respecto. Yo creo que tendríamos que voltear a ver los casos graves que han sido resueltos por la Corte Interamericana, en los cuales ha estado involucrado México, como para poder replantear si queremos o no queremos algo así, ¿no? ¿La ves ocurriendo? Lamentablemente sí. Yo digo que no, pero bueno. Bueno, hay que hacer un marcador. Vamos a ponerle botellita de mezcal. Jalo. Bueno, botellita de Bacardi. Unas cubitas. Apostamos cubitas. Yo sé que a usted sí se le da eso. Sé que a Apostamos usted ese cubitas tema en la se le da. oficina alterna. En la oficina alterna unas cubitas. Ok. Yo digo que la discusión de la Guardia Nacional se va a complicar demasiado y también al final del día es un tema que la banda conoce. ¿Qué hubo? Tienes toda la Digo, nosotros razón. porque estamos en la comodidad de la Ciudad de México, ¿eh? Pero a ver, vete a cualquier municipio y nos vamos a topar con que pues, ahí sí, en cada intersección puedes encontrarte con un retén del ejército. A ver, güey, ¿tienes algo? A ver, es que soy de Asimetrix. En Asimetrix me han dicho que ¿quién es? Tráiganme esos muchachitos. Está bien, yo lo veo difícil precisamente por esta publicidad que la gente sí sabe lo que es. Mira, si quieres, en lugar de hacerlo binario en un sí o no, lo hacemos en mapa de calor. O sea, ¿qué tanto creo que pueda suceder? Híjole, yo lo andaría metiendo en el naranja. ¿Qué pasó? No por el partido, ¿no? ¿Seguimos hablando de comida? No. No, o sea, yo Bueno. lo estaría pintando en un semáforo de calor, en un colorcito naranja. Yo lo que digo es que no lo veo ocurriendo ya ese brinco de facto que sí, ya vamos a perdernos el asco, ya. Sí somos. No lo veo ocurriendo, pero sí veo que el ejército se mantiene y sigue ganando posiciones, porque el presidente no va a soltar al ejército. Eso es lo único que le queda, papu. Eso y los bots de Pigmenio. Esa historia me agrada porque eso parte uno de lo que en realidad sucede contra lo que se pueda discutir a nivel normativo, ¿no? Porque al final del día ¿Para qué ahí lo está. subo? Ajá, exacto. ¿Para qué me arriesgo y lo subo a discusión? Si ya sé que operativamente lo tengo. ¿Para qué arriesgo mi jugada? Pero bueno, no veo que esto pase
ya al papel, pero sí veo que se va a mantener hasta el último día. Y es más, ahí te va mi apuesta. Tú dices naranja, yo me voy al rojo infierno. Se le están dando al ejército tantos negocios que tarde que temprano al ejército le va a reventar un escándalo por corrupción que lo va a dañar y severamente. No lo dudo, pero ahí entra el tema de percepción de la corrupción en instituciones, donde ejército, marina y todas las fuerzas armadas con excepción de policía, por supuesto, son de las que tienen la mejor reputación. O sea, un impacto reputacional en el ejército por un escándalo de estilo Casa Blanca de Peña o algo así, ¿cuánto le va a minar, cuánto le va a quedar de capital en esa percepción? El riesgo que le generó al ejército la decisión del expresidente Calderón fue grande, ¿no? Lo sacó literal de los cuarteles y lo puso a patrullar calles. Eso viene con un riesgo inherente, el famoso riesgo inherente y un riesgo residual. El riesgo que le están ahorita colocando es nuevo. Es totalmente nuevo. Te estamos dando dinero. Y creo que el ejército nunca había tenido que enfrentarse a eso. Pero bueno, lo ponemos así. La última, mi querido amigo, la de la electricidad, para que veas esta sí la veo ocurriendo. Sí. Sí, yo también la veo ocurriendo. Creo que, híjole, y aquí entra el tema espinoso de lo que habíamos comentado entre nosotros, de qué fue lo que pasó con la acción de inconstitucionalidad y las firmas y demás. Señor. Sector energético es un tema que se está complicando mucho. Da un poquito de contexto, por favor. El contexto es lo que se dio a conocer en las redes respecto de una acción de inconstitucionalidad planteada por senadores de oposición en contra de la reforma a la ley de hidrocarburos, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación les está pidiendo, o mejor dicho, les pidió, que exhibieran los originales de las firmas, y como no exhibieron los originales de las firmas, se desechó por ser notoriamente improcedente. Y a partir de ahí se empezaron a generar un montón de especulaciones. Un montón de especulaciones, ¿no? Pues, ¿quién metió la pata? Porque, exactamente. y platicando entre nosotros, entre los compas, pues, bueno, a ver, es que eso no lo hace ni un pasante, es un error que no comete ni un pasante. Así es. Porque hay una persona encargada de ir recogiendo las firmas. Tan sencillo. Sí, y es algo que todos los que hemos sido postulantes siempre decimos, que tu cliente te firme con tinta azul, porque en el riesgo, en el acelere, en el 5 para las 12, ya se me vence el término, identificas el azul más rápido que el negro. Mira, tan sencillo, todos tenemos nuestra pluma favorita, pero sin embargo, todos tenemos una pluma de un color totalmente diferente. Verde, azul, tú le pones el nombre. Y con esto firmas y sabes que esa es la firma. Pero bueno, entonces, pues viene esta bronca. Exacto. Los senadores ya no sabemos si son brutos o si se vendieron a cierto interés, ¿no? ¿Qué viene a partir de ahí para ti, Rogelio? Lo que viene es, de entrada, pues es un costo de oportunidad, se pierde la oportunidad de establecer una impugnación y que la Corte se pronuncie sobre su constitucionalidad. Esto va a reforzar la narrativa de se puede seguir adelante haciendo los cambios a mercado energético en sector eléctrico. Y a mí me parece que la preponderancia que ha tenido el licenciado Manuel Bartlett en tratar de establecer a CFE como una empresa distinta, con los cambios que ya se habían hecho, pues falta muy poco como para poder apuntalarla. Aquí algo que sí me gustaría anotar es, yo no veo dentro de los documentos que he analizado del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda, no veo cómo está plasmado esta idea de tomar a Pemex y a CFE como empresas públicas palancas de desarrollo. Yo veo que la forma de obtener ingresos por parte del gobierno sigue estando sustentada en una política tributaria, en una política de vamos sobre los contribuyentes, no tanto en esta idea de empresas públicas hacia el desarrollo económico. Pero estos cambios pues son de los que faltan para quitar las reformas estructurales del Pacto por México que fueron impulsadas en el sexenio de Peña Nieto. Yo lo he comentado en broma, hay una colección de libros de Fondo de Cultura Económica donde comentan todas las reformas estructurales
cada vez que se aprueba algo distinto en esta legislatura, pues yo voy tirando uno de esos libros a la basura porque lo que está escrito ahí ya no tiene caso, ¿no? Y ahí se fue la de educación y se fue la de sector energético petróleo y se fue la de la reforma sendaria, o sea, hay varios que ahí van. Ni para adelante ni para atrás, pero bueno, creo que sí, la de la red eléctrica sí la veo ocurriendo y pues el mayor elemento que yo encontraría aquí pues sería pues, la oposición, la exigua oposición que puedan llevar a cabo pues, algunos senadores, pero pues no veo cómo. Lo veo más para allá que para acá, pero en fin. Y ahí entran los otros, o sea, yo creo que en sector energético los otros cambios que tendrían que ser relevantes están asociados con la renovación de la comisionada presidente de COFESE, por ejemplo, con la doctora Alejandra Palacios, que ha sido muy vocal en el sentido de resaltar los beneficios de tener un mercado competido en sector eléctrico, y ahí se mueven otra vez las fichas, hay que ver qué perfiles llegan. Si algo hemos advertido es que con este nuevo gobierno mandan nuevos perfiles hacia ciertos órganos. Banco de México, pues está, por ejemplo, el subgobernador Gerardo Esquivel, o ahora que todavía está como secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que ya están apuntalándolo para allá. Entonces hay un cambio en las directrices de quienes pertenecen a esos organismos, que al final del día me parece van a representar quizá un cambio en cómo el organismo se conduce hacia el sector que está pretendiendo regular. Déjame cerrar con esto, mi querido Rogelio. Lo de hidrocarburos, yo lo veo, sí, más para allá que para acá. Sin embargo, el único elemento que creo que se puede constituir como un dique de contención podrían ser violaciones al TMEC. La defensa va a venir de afuera. ¿Qué cosas? Pero bueno. A mí sí. Me parece fundamental lo que estás diciendo. Me preocupa que termine en un tema de arreglo de inversiones. O sea, que termines en un tema de que tienes que pagar tanto y se acabó. O sea, México hace los cambios, pero genera un pasivo muy, muy grande para poder resarcir el daño ocasionado por el cambio de las reglas. Pero sigue en la misma idea de... Y al final el impacto es contra la soberanía. Híjole. Pero pues bueno, déjame ponerlo así, mi querido colega. Creo que lo que estamos viendo es la consecuencia natural de haber votado con el hígado. Lo he dicho muchas veces. La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia era un hecho. Tú, yo, estuvimos en muchas sesiones, en muchos cuartos de guerra, en muchas discusiones donde, bueno, por lo menos en mi caso, donde el debate no era si Andrés Manuel ganaba o no la presidencia, el debate era por cuánto ganaba y cómo nos íbamos a adaptar a una nueva manera de gobernar. Venga, le corresponde a Andrés Manuel ganar, aunque luego nos avienten por ahí, seguramente nos aventarán se los dije, o todos estos argumentos babosos. Le tocaba ganar, para mí, fin de la discusión. El problema fue que el votante mexicano salió con el hígado en la mano y votó todo. Y se perdieron los contrapesos. Estamos viendo lo que puede implicar una ruptura del pacto constitucional. Pero bueno, está bien. Mi querido Rogelio, ¿algo que quieras agregar? Porque el tiempo ya chupó faros. Claro, no se pierdan el detrás de cámaras no se pierdan detrás de cámaras de las cubitas perronas. Prometemos que una vez que esto salga a la luz, pues haremos público un debate tras de cámaras con las cubitas perronas en la oficina alterna. Exactamente. Total, dicen que nos gusta, ¿verdad? Un poco. Entonces ahí para que ustedes vayan viendo el marcador de cómo quedamos. Ya estás, mi querido Rogelio. Quien quiera discutir contigo en Twitter, ¿qué hubo? @RD_Ibarra, con mucho gusto. Con mucho susto. Ya saben, @ESMGía.
Y pues gracias por habernos acompañado en este reinicio ¿esto es un drone compliance? No, porque no estamos bebiendo. Estamos calentando, apenas estamos calentando motores. Pero pues esta plática estuvo sabrosa, fue lo necesario para retomar este pequeño ejercicio que tanto nos gusta. Amigo Rogelio, muchas gracias a todos y pues nos vemos en la semana en el nuevo Drone Compliance de Asymmetrics. Nos vemos el Gracias. jueves.